Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. María Belén Correa es una reconocida activista argentina por los derechos de las minorías sexuales, las personas LGBTI y en particular de las personas transexuales. Por su identidad de género y activismo sufrió acoso, violencia, por lo que en el 2001 se exilió en Estados Unidos adquiriendo estatus de exiliada política en 2004. El 25 de junio de 1993 fundó, junto a Claudia Pía Baudraco y otros activistas, la Asociación de Travestis de Argentina, de la cual fue presidenta entre el año 95 y 2001 y que posteriormente pasaría a llamarse Asociación de Travestis Transexuales Transgéneros Argentinas, ATA, hasta la actualidad. Teniendo presente en su recuerdo de una gran cantidad de compañeras transexuales asesinadas o muertas por complicaciones relacionadas con el VIH, SIDA y la aplicación siliconas líquidas, la falta de acceso a la salud y el abandono del Estado, en el año 2012 creó el Archivo de la Memoria Trans de Argentina, con la intención de recobrar y conservar la memoria histórica de la comunidad trans y travesti de Argentina. Hola María Belén, ¿cómo estás? Bueno, un gusto que estés con nosotros y que nos puedas contar tu historia de trabajo y de lucha para que todos los oyentes también sepan todo lo que costó conseguir y lograr los derechos. ¿Cómo te va? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Para comenzar, Belén, ¿qué es el Archivo de la Memoria Trans y por qué es importante para la democracia? Bueno, como todo archivo, es una recolección de documentos y acervos que muestran o documentan una historia. Cuando hablamos de lo que hace con la democracia es darle una nueva mirada, o sea, una democracia, siendo que los archivos o la democracia siempre fue contada desde la mirada cis, desde la mirada heterosexual. Desde ese punto, inclusive en los años 80, no se consideraba que la diversidad era parte de los derechos humanos. Y contame, ¿qué es lo que recopila este archivo de la memoria? Tenemos documentos que manejamos la era analógica, o sea, no estamos con la era digital, como es un dilema de todos los archivos, y documentamos una vida cotidiana de las personas mediante la memoria del sobreviviente con entrevistas, recortes periodísticos, diarios, VHS, fotografías personales de cada una de ellas, anotaciones, postales, cartas, ticket aéreos, tarjetas, todo lo que puede documentar el traspaso de una persona por esta tierra. Una persona trans, ¿no? Que eso implica la desidia, el abandono, la migración, el exilio y cada una de esas partes y el conjunto de todos esos documentos, que hoy llevamos alrededor de 15.000 documentos recopilados, hacen de una colección de un acervo de una población trans que transcurrió por Argentina. ¿Y de qué año data la pieza más antigua, Belén? 1935, entre 35 y 38. Ajá. Circa, entre medio, que es una fotografía. Después tenemos algunos documentos que hemos recuperado, que son copias que nos han pasado desde la Biblioteca Nacional o de distintos organismos, pero una pieza nuestra recuperada por nosotras que vino de donación desde esa que te estoy diciendo. Son fotografías de Malva Solís, Ajá. una chica trans chilena que cruzó la cordillera a pie con otra amiga que trabajó en teatros de revista haciendo vestuario durante muchísimo tiempo y murió a los 95 años. Contame un poco de tu historia de vida. Bueno, vos venías de un pueblo del interior, bueno, sufriste la discriminación y te fuiste a Estados Unidos. ¿Alguna de las cosas que hiciste allá? Fue tan así de salto, no fue tan así de salto. Sí, seguro. Yo salí de mi pueblo Uh-huh. y lo primero que hice fue irme a Capital Federal. Sí. Estando en Capital Federal es que empiezo a organizar, empiezo a tener muchas denuncias hacia la policía y a partir del 2001, recién es cuando siendo la presidenta de un grupo es que decido irme para Estados Unidos. Ahí ese recorrido, antes que me salí del pueblo y me fui a Estados Unidos. Sí, no, seguro, sí. Mucho mal. Hubo otros cambios intermedios, otros intentos de irme a Brasil, por ejemplo, y no funcionaba porque era la misma, lo único que tenía es que era la misma discriminación, pero hablaba de portugués. ¿Y qué hiciste en Estados Unidos? ¿Qué fundaste allá? Contanos.
En Estados Unidos, bueno, cuando estando allá y siendo los primeros años como migrante bastante oculta porque no quería hacerme visible, después vi que había una faltante que era tanto una comunidad LGTB de argentinos y uruguayos, y después también encontré una faltante muy grande con las compañeras trans latinas, que no había muchos servicios, y primero me puse a trabajar con gente LGTB, argentinos y uruguayos, formando el grupo Mateando, pero era más el estilo social, ¿no? El tema de encontrarse y saberse el mismo idioma y la misma cultura, de ahí se me derivó el trabajo a trabajar con gente homeless, con gente de la calle, latina, personas trans en el sur de Manhattan. Y creaste la Red Latinoamericana del Caribe de las Personas, la Red LACTRANS. No, eso, Sí, fundaste. ese es el que estoy hablando, es Trans Empowerment. Ajá, Claro, el de Era con la 2005. gente de claro, exactamente, Trans claro. Empowerment. Y después, conociendo la realidad de las personas latinas, estando en Estados Unidos, o sea, viviendo en Argentina, donde no había redes, mi única visión era lo que pasaba en Argentina y pensé que era lo único que pasaba. Cuando empiezo a conocer personas latinas trans de otros países latinoamericanos y empecé a ver la desidia y lo que les pasaba a ellas, hasta me daba vergüenza contar mi historia. Yo me escapé de Argentina comprando vendiendo mis cosas, comprando un pasaje de avión. Las chicas de Guatemala, de México, no tenían cosas para vender y agarraban un bolsito y iban cruzando selva, desierto, y llegaban a pie cruzando el río, o sea que era otra, cruzando de país a país, y lo que le iba pasando en ese tiempo, ¿no? Se entiende Sí, Sí, se sí, sí, entiende la sí, diferencia. la gran diferencia que había en las historias, si bien todas eran de abandono, todas eran de persecución y de exilio, el mecanismo con el cual cada una se escapaba hacía de que yo no tenía una realidad de lo que pasaba en el resto de los países con las personas. De ahí sí sale la creación de la Red LACTRANS, la red de Latinoamérica y el Caribe de personas trans, como para poder empezar a tener un conocimiento de lo que pasaba en toda Latinoamérica y lo que pasaba en cada región, poder tener hasta el mismo idioma en sentido de cómo defendernos, cómo pedir derechos. Y Belén, en 2019 fundaste la Cosmopolitrans. Contanos un poco. Cosmopolitan nace acá con la pandemia. Sí, Ajá, Cuando digo acá te hablo de Alemania, perdón, estoy en Alemania. ajá. sí. Pasé por Estados Unidos, pasé por España y desde el 2009 estoy acá en Alemania. Mi trabajo en Alemania no existía prácticamente porque siempre estaba basado en Argentina o Latinoamérica, Claro, y cuando tocó la pandemia acá, me di cuenta que este es un lugar donde el trabajo sexual está habilitado, entonces está registrado, es un trabajo, claro. entonces tenés pago de impuestos y demás cuestiones, pero cuando se bloquea todo, se quedó todo bloqueado, todo negocio quedó bloqueado y quedaron un montón de chicas varadas en esta ciudad que no podían regresar a sus ciudades o a sus países, porque había algunas que eran de España, de Italia y demás, y bueno, quedaron varadas acá y bueno, pedí una ayuda y así fue que nació Cosmopolitan. Que tenemos hasta el día de hoy, si bien hoy ya no es con esa ayuda directa, es más que nada trabajos visuales, hacen documentales, campañas visuales, es otra la realidad de la persona que viene acá a trabajar y después se va. María Belén, haciendo un resumen de tu historia de vida, desde aquel 1993, cuando junto a Claudia Pía Baudraco fundaron la Asociación de Travestis Argentinas, a hoy, ¿cómo crees que cambió la sociedad y qué es lo que falta todavía que cambie en la sociedad en relación a la discriminación y a la vida de las personas trans? Mira, esto que si vos me lo preguntabas unos meses antes tenía una respuesta que es totalmente distinta a la que veo hoy a la Argentina en estos últimos 2 meses. Yo veo un retroceso desde el Estado, con el nuevo gobierno. Si vos me preguntabas hace unos meses atrás, me daba la esperanza que podíamos llegar a tener una reparación histórica para todas las personas mayores de 50 años, personas trans, que con pruebas en la mano pueden dar testimonio de que estuvieron en cada uno de estos lugares. Desde las 5 compañeras que pudieron atestiguar en el Pozo de Banfield, como las distintas que fueron perseguidas no solamente en dictadura, sino también después de la dictadura. Estamos hablando que la ley de identidad de género viene a partir del 2012, que me marca cuando el Estado deja de perseguir una población. La sociedad sí está celebrando los 40 años de democracia, y nuestra democracia tiene apenas 11 años, y hoy con estos nuevos índices o con estos nuevos gobiernos que están entrando, y no solamente en Argentina, sino yo vivo acá en Alemania, el segundo partido
que está próspero para ganar, está segundo en ranking acá en Alemania. No solamente es de ultraderecha, sino que tiene postulantes neonazis dentro de su equipo, ¿no es cierto? O han tenido reuniones directamente, y lo ves en Bolsonaro con el gobierno anterior, lo ves con Trump, y Claro. en Italia, en España, que están derogando la ley trans. Entonces, normalmente, cuando decía Carlos Jauri, historiador, activista de mucho tiempo, Sí. que siempre había que mirar técnica es ver los sucesos comparados con la historia. Y hay una cuestión de que siempre después de una guerra, siempre viene la derecha. Y lamentablemente lo que nos pasó al mundo, a la sociedad con el COVID, fue una guerra, donde hubo muchísimos muertos a nivel mundial, y lamentablemente a nivel mundial está despertando la derecha. Y eso hace de que los derechos siempre se cortan por lo más fino, que seríamos siempre o las personas LGTB, dentro de los grupos de las personas LGTB, las personas trans, y si hablamos entre hombres y mujeres, siempre se corta por lo más fino, que las mujeres. Es como te dije, si yo te tengo que hacer una comparación desde ese 93, cuando nosotros empezamos a pelear para poder tener los mínimos derechos, hoy lo que se está tratando es de que esos derechos conquistados no se pierdan. No puedo pensar en conseguir más derechos para ser igual al resto, porque muchas veces se piensa que estamos buscando derechos para tener más derechos que el resto, y no, lo que se busca es tratar de igualar. Lo que pasa es que hay gente que no lo ve de esa forma, lamentablemente. Por eso me es difícil ser bastante optimista, decir que vamos por mejores cambios, sino que hay que defender los pocos que tenemos. Pero vos sos una luchadora, María Belén. Exactamente, no bajes los brazos. No bajes los brazos. Sí, pero con 50 años, en la cual tener que estar a defender algo que ya estaba hecho, y supuestamente yo ya estaba para poder conseguir mi reparación histórica por lo que me pasó. Yo tengo asilo político en plena democracia. A mí me dieron el asilo político en el 2004, por la Corte de Estados Unidos, que es la más difícil para conseguir un asilo político. Sobre todo que hay que llevar pruebas de que hay una desidia de parte del Estado, un Estado democrático, porque eso era lo que ellos no entendían, como una Argentina en la cual está llegando el crucero gay y están inaugurando un hotel 5 estrellas gay. Vos como persona trans no puedas transitar porque hay edictos policiales que dicen vestimenta contraria al sexo, y bajo eso a mí me detienen. Claro. Edicto de la época de la dictadura, ¿no? Claro, pero recién lo pudimos quitar a partir del 2008 en Capital Federal, cuando se hizo la prensa que dijo las travestis de Palermo. La política que tenía el Estado en ese tiempo era la política de persecución, no tenía una política de inclusión, como decimos hoy, de tener un cupo laboral, que vos puedas ver una travesti trabajando en la televisión, o que te atienda en el PAMI, o que te atienda en el ANSES, o que te atienda en una oficina. Eso antes no se podía porque no tenías permitido ese espacio. Claro. Entonces te permitía, se te echaba desde el inicio, desde el colegio se te echaba. Es el momento en el cual todos tenemos que estar fuertes, estar alertas, creo que es más que nada, estar alerta de que por lo menos que no nos quiten lo que ya tenemos. Bueno, y Belén, ¿cómo puede la gente acceder al archivo de la memoria y cómo se puede acercar material para el archivo, no? Bueno, nosotros tenemos un sistema, tenemos por ejemplo el Instagram, que es donde más conocidas somos, Archivo Trans, después el Facebook, Archivo de la Memoria Trans, tenemos nuestra página y nuestro catálogo donde pueden revisar y pueden ver nuestras fotografías archivadas, que es archivotrans.ar, y bueno, y ahí en esos mismos métodos están los correos para que se puedan poner en contacto con nosotros. Perfecto. Perfecto. Bueno, María Belén, te agradecemos mucho tu tiempo. No, por favor. Te felicitamos por todo tu trabajo y tu historia de vida. La verdad que, nada, es impresionante, ¿no? Sí, nos encantó la nota. Una heroína Muchísimas moderna. gracias. Una heroína Te moderna. felicitamos y No, acá por estamos favor. a disposición. Muchas Seguimos en gracias, contacto. Por supuesto, a la orden, como siempre. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.